nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido de real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Paz y bien, queridos televidentes, bienvenidos nuevamente a esta emisión de Redescubrir durante esta semana. Un saludo muy especial para ustedes y deseándoles que estén siguiendo nuestros programas para formarse mejor en lo que es la celebración sacramental del misterio pascual. Por eso, en nuestro tema del día de hoy, vamos a ver cuándo celebrar y dónde celebrar. Ese va a ser el tema de nuestro encuentro en el día de hoy. Vamos entonces a introducirnos en este lindo tema con un credo de la misa criolla. La misa comprende unos cantos que son el Ten Piedad, el Gloria, el Aleluya, el Santo y el Cordero de Dios. En la liturgia sabemos de que se puede adaptar a las culturas, entonces este canto del credo que expresa en realidad el símbolo de nuestra fe, en este ritmo tan latinoamericano, nos habla de la belleza del misterio de Dios celebrado también en las culturas de nuestros pueblos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca.
Iglesia Católica, en la comunión de santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén. Cuando hablamos de cuándo celebrar y dónde hacerlo, nos referimos al lugar y al modo para alabar y bendecir al Señor, creador de todo. Por eso en el fundamento bíblico de hoy, oremos también con el Salmo 95 que nos trae el Padre David y que nos invita precisamente a esto, a alabar y bendecir al Señor. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de Espíritu. Salmo 95. Vengan, aclamemos al Señor, vitoreemos a la roca salvadora, entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándolo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, y la tierra firme que modelaron sus manos. Entremos, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que apacienta, el rebaño que cuida. Oh, si escuchasen hoy su voz. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde sus antepasados me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años detesté aquella generación y dije, son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso juré indignado, no entrarán en mi descanso. Amigos de Redescubrir, este himno que hemos escuchado es una palabra muy especial que tiene varios elementos importantes para nuestra vida. Es un himno entonces que se compone primero que todo de una alabanza a Dios por todas sus obras maravillosas. Siempre debemos reconocer esa presencia, esas obras grandiosas de Dios, porque Él es el Creador, el Salvador, porque Él es Señor de cielo y tierra, porque Él ha moldeado todo en este mundo, y siempre nosotros, sus hijos, debemos reconocer entonces esas obras y debemos de tener esa capacidad, esa humildad para postrarnos ante Él, para inclinarnos ante Él y de esa manera entonces agradecer inmensamente, que rebose siempre nuestro corazón al contemplar, que nos asombremos ante las maravillas de Dios. Nos invita también este salmo a que no tengamos en cuenta en la vida presente esos errores de los antepasados, como lo dice la palabra, porque dejaron endurecer el corazón y se extraviaron y fueron desobedientes a la palabra de Dios. Hoy, por este salmo que hemos escuchado, somos invitados nosotros a que escuchemos de verdad la voz de Dios y al escucharlo entonces seamos obedientes para actuar según su santa voluntad, para que reconociendo siempre sus maravillas, entonces toda nuestra vida sea una obediencia a Dios, a cada uno de sus designios y sus palabras, no cometiendo esos errores de desobediencia, de indiferencia a Dios, no, sino por el contrario, fidelidad y entrega total a la voluntad de Dios. Qué bueno entonces, amigos, de Redescubrir, que tengamos esto muy presente en nuestra vida. No dejemos de alabar nunca a Dios por sus obras maravillosas y al adorarlo, alabarlo,
entonces seamos obedientes y cumplamos su santa voluntad. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio celestial. Ahora en las fuentes de nuestra doctrina, en el día de hoy, vamos a redescubrir los numerales 1179 y 1186 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos va a explicar el Padre Arnoldo. En estos numerales vamos a mirar cómo se nos habla precisamente del modo de celebrar, del año litúrgico, los tiempos que celebramos y la invitación a hacer piedras vivas, a hacer este templo espiritual que alaba y bendice al Señor, no importando el lugar donde nos reunamos a hacerlo. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio celestial real, somos pueblo elegido. Sabemos entonces que a través de la celebración litúrgica la Iglesia actualiza el misterio pascual de Cristo. Lo hemos hablado ampliamente en programas anteriores y sobre todo en el tiempo pascual. El misterio pascual de Jesucristo se actualiza a través de la liturgia, a través de la celebración litúrgica. Y entonces la Iglesia celebra la liturgia en el tiempo, en lo que llamamos el año litúrgico, que bien sabemos en la Iglesia el año litúrgico no se mide por meses, sino precisamente por tiempos. Por eso a la vez también el año litúrgico es cíclico en la medida en que son tiempos que se van repitiendo permanentemente, constantemente a lo largo del tiempo. El tiempo en la Iglesia no es lineal, me refiero al tiempo litúrgico, sino que el tiempo litúrgico en la Iglesia es por ciclos. Y entonces el año litúrgico tiene como digámoslo así, como centro que lo impulsa o que lo avanza el domingo. Por eso los domingos, el avanzar de los domingos es lo que van marcando el avanzar en los ciclos litúrgicos. Y el domingo lo celebramos con especial solemnidad porque es el día del Señor, porque es el día de la resurrección, porque es el día de la Iglesia, porque es el día de la comunidad. No celebramos otro día de la semana, no porque los otros días no sean importantes o significativos, sino porque el domingo es el día de la resurrección del Señor, y lo vimos también en algún momento. No hay ninguna evidencia en la que conste que después de la resurrección la Iglesia se siguió reuniendo en día distinto al domingo. El domingo es el centro del año litúrgico y por eso entonces es el domingo el que va ayudando a la Iglesia a avanzar en el tiempo. Entonces tenemos en el tiempo litúrgico, contamos entonces con el tiempo del Adviento. Es el primer momento del año litúrgico, el tiempo de preparación a la Navidad. Luego viene la Navidad, luego de la celebración de la Navidad y después del domingo del bautismo del Señor, celebramos el domingo, en ese domingo, y así damos inicio al tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el tiempo más largo de todo el año, son 34 semanas, y entonces en esas 34 semanas, domingo tras domingo, el pueblo cristiano se va santificando y va actualizando la obra santificadora a través de la celebración. Ese tiempo litúrgico está organizado en dos momentos, un primero que va desde la primera semana del tiempo ordinario hasta el martes antes del miércoles de ceniza, porque el miércoles de ceniza iniciamos en la Iglesia el tiempo de Cuaresma. Y luego de esos 40 días de la Cuaresma vienen los 50 días de la Pascua, y terminada la celebración de Pentecostés, con ella terminamos la Pascua y continuamos o reiniciamos el tiempo ordinario hasta llegar a la semana 34 con la celebración
de Jesucristo, Rey del universo. Cuando en la semana 34, ese domingo, celebramos a Cristo, Rey del universo, al domingo siguiente es Año Nuevo en la iglesia y empezamos entonces con el tiempo del Adviento, y luego la Navidad, y luego la Cuaresma y la Pascua, el tiempo ordinario, y entonces el tiempo litúrgico es cíclico, no es lineal, sino que son tiempos que se van repitiendo. El año litúrgico es cíclico y nosotros lo vamos celebrando acá en el tiempo hasta que vayamos a celebrar ya no el tiempo sino la eternidad en la presencia de Dios cuando salgamos de este mundo. Entonces la iglesia celebra a través del tiempo, a través de los ciclos o de los tiempos litúrgicos. La iglesia actualiza el misterio pascual. ¿Quién celebra? En la iglesia entonces cada uno de sus miembros, dice el apóstol San Pedro, somos como piedras vivas ensambladas en un edificio, en la que cada uno de nosotros tenemos una tarea o una misión dentro de la celebración. En toda celebración litúrgica, todos y cada uno de los que participan en ella tienen una tarea, tienen una misión, y entonces cada uno, asumiendo el rol que le toca dentro de la celebración, está de esa manera también entonces ayudando a su santificación y a la santificación de los hermanos. ¿Cómo así? El que está leyendo, por ejemplo, el que proclama la lectura, está proclamando palabra de Dios, se está santificando, y con la palabra que pronuncia, que es palabra de Dios, está ayudando a la santificación del otro. El que está animando el canto, con el canto está glorificando a Dios y está moviendo el corazón de todos los que participan en la asamblea para que de esa manera se unan a la celebración del misterio. Los que están acolitando, están sirviendo en el altar, se están santificando y están prestando también el don o el servicio en el altar, ayudando a la santificación de todo el pueblo. Entonces cada uno en la asamblea litúrgica tenemos una tarea específica, tenemos un compromiso específico, y asumiendo ese compromiso vamos entonces santificándonos. Ahora, en la asamblea asumimos también unas posiciones, por ejemplo, estamos de pie, estamos sentados, estamos de rodillas, y cada uno de esas posturas físicas tiene también un sentido o un significado delante de la presencia del Señor. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros nos enrolamos en la celebración, asumimos lo que nos toca, nos estamos santificando y estamos glorificando a Dios. Entonces, la iglesia celebra en el tiempo, celebramos todos de acuerdo al rol que cada uno asume. Ahora bien, un capítulo especial reviste la liturgia de las horas, que celebran de manera especial los sacerdotes, las religiosas y muchos laicos en el mundo. ¿Qué es la liturgia de las horas? Es sencillamente la unión de varios salmos en los que unidos todos glorificamos a Dios, ensalzamos a Dios, ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones y nuestras necesidades. Pues necesitaríamos un programa únicamente para hablar de la liturgia de las horas, pero entonces el sentido es que santificamos el tiempo, por eso se llama liturgia de las horas, porque santificamos las horas, en la mañana con la oración de laudes, a media mañana con la oración de tercia, a mediodía con la oración de sexta, y en el atardecer con la oración de la nona, en la noche con la oración de vísperas, y antes del descanso en la oración de las completas. Es la liturgia de las horas. De pronto ustedes habrán visto por ahí alguna vez al sacerdote con un libro en la mano, está rezando la liturgia de las horas, que no solamente pues es exclusiva para los sacerdotes, religiosas y demás, sino que pues todo el que desee hacerla lo puede hacer. Ahora, ¿dónde se celebra? Toda la creación es propicia para la celebración, y eso tiene que quedarnos pues muy claro, ¿cierto? Toda la obra creada es celebración del misterio pascual de Jesucristo. Pero la iglesia tiene entonces unas estructuras físicas
que llamamos templos, y que en ellas pues es el lugar específico, lugar primordial en el cual se celebran los misterios. Por eso la centralidad del templo en la comunidad, y por eso los templos, nuestros templos fueron construidos como unas construcciones enormes para manifestar la grandeza de Dios, y las basílicas, muchas de ellas terminan en punta para significar cómo el pueblo se eleva hacia Dios en la oración cultual. Y dentro del templo mismo, pues cada uno de los espacios tiene un sentido y un significado. Veamos rápidamente algunos. El lugar primordial del templo es el sagrario. En el sagrario nosotros entonces sabemos, se conserva la Divina Eucaristía como el tabernáculo que el pueblo de Israel tenía como la presencia misma de Dios que los acompañaba. Así nosotros en el templo tenemos el sagrario, el lugar sagrado, el primer lugar que nosotros debemos saludar y visitar cuando entremos al templo. Es muy triste a veces que llegamos, entramos al templo, saludamos imágenes, rezamos a los difuntos y no nos acordamos de saludar a Jesús Eucaristía. Delante de Él nos arrodillamos al entrar al templo y a la salida del templo, porque es el lugar primordial, es el tabernáculo, es el sagrario, es el lugar específico donde conservamos la riqueza más grande que tenemos en la iglesia, que es la Santa Eucaristía, que es la presencia viva y real de Cristo resucitado. En ese mismo orden tenemos entonces el altar, el lugar desde donde se celebra la Divina Eucaristía. El altar ha de estar siempre cubierto por un mantel blanco. En él se inmola el Cordero como Cristo se inmoló en la cruz. En el altar el sacerdote oficia sobre él la Divina Eucaristía, así como el pueblo de Israel celebraba los sacrificios sobre el ara del altar. De la misma manera nosotros celebramos la Divina Eucaristía sobre el altar, que representa a Cristo mismo, que es el sacrificio y el lugar desde donde se da ese sacrificio. Tenemos el ambón, que es el lugar desde el cual se proclama la palabra de Dios. Ojo, el ambón solo debe ser utilizado para proclamar la palabra. Desde él el lector proclama las lecturas en la Divina Eucaristía. Desde el ambón el sacerdote o el diácono proclama el evangelio en la celebración eucarística o en las demás asambleas. Por eso el ambón tiene un lugar especial en la asamblea litúrgica. Luego tenemos la sede. La sede es el lugar donde el que preside se sienta. Por eso se llama sede, de sentar, ¿cierto? De silla. Es el lugar desde donde el ministro sagrado se sienta en la asamblea litúrgica en los momentos en los que la asamblea se ha de estar sentada. Tenemos también el bautisterio, el lugar desde el cual se celebra el sacramento del bautismo. Toda parroquia, todo templo tiene el bautisterio, el lugar privilegiado en el que se engendran los nuevos hijos para la iglesia por el sacramento del bautismo. Tenemos también los confesionarios, el lugar desde donde Dios mismo da la misericordia del perdón a sus hijos, el lugar desde donde se reciben aquellas palabras: y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así entonces, en nuestros templos, todos estos lugares tienen un significado. Y por ejemplo tenemos que todos los templos están construidos mirando hacia el oriente, porque de oriente nos viene la salvación. Y al interior de los templos, sobre todo los templos antiguos, están levantados sobre 12 columnas, ¿cierto? Si miramos, nuestro templo está levantado sobre 12 columnas, que significan los 12 apóstoles. Y cuando una iglesia es consagrada, entonces en cada columna hay una cruz,
y debajo de la cruz hay el nombre de un apóstol para significar que la iglesia es apostólica y que tiene como base entonces la firmeza de los 12 apóstoles. Y no se extrañen si cuando cuentan en vez de 12 cuentan 14, como nuestro templo, que en vez de 12 tiene 14. ¿Por qué? Para significar esa columna que es el apóstol el apóstol San Pablo, que no hizo parte del grupo de los 12, pero que es columna de la iglesia. Y la otra representa a San Matías, que fue el que reemplazó a Judas después de que éste se suicidó. Así entonces, en la iglesia todo tiene un sentido, tiene un significado. Tenemos las estaciones que nos recuerdan la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, centro también de nuestra fe, y que termina precisamente con el centro que es Cristo resucitado. También en muchos templos tenemos vitrales que representan algunos pasajes de la vida de Jesús. Por ejemplo, en nuestro caso, los vitrales de nuestro templo representan los misterios del Rosario. En otros lugares representarán las mismas estaciones del Vía Crucis o algunos pasajes específicos de la vida del santo titular de la iglesia. Y termino entonces diciéndoles que el lugar donde se celebra es un lugar sagrado, y por eso el templo es sagrado y merece nuestro respeto. La palabra de Dios nos habla de dos templos que son sagrados. Uno, la estructura física en la que cada uno de nosotros hacemos parte de ella como piedras vivas. Y la otra es entonces el cuerpo. Nuestro cuerpo es templo, nuestro cuerpo es sagrario, donde habita Dios. Entonces yo celebro en estructuras que llamamos templo, pero también celebro y actualizo el misterio de la salvación en mi propio cuerpo. Celebramos a través del tiempo. Cada uno en la celebración tenemos una participación, y el culto lo ofrecemos de manera especial en el templo, aunque bien podemos ofrecerle a Dios culto en espíritu y en verdad en cualquier lugar donde quiera que nos encontremos. Sigamos pues glorificando a Dios, santificándonos en el tiempo y asumiendo cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos en la celebración del culto divino. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido. Bueno, y ahora que hemos redescubierto en las fuentes de nuestra doctrina esto tan importante del tiempo litúrgico y de cómo nosotros también aprender a conocer el sentido y el significado del templo donde nos reunimos a rendirle culto al Señor, vamos a ver en el testimonio de fe del día de hoy Juan Pablo Peinado, un acólito que se ha crecido acá en nuestra parroquia y que hoy nos quiere compartir un poco su experiencia de fe y de cómo vive él desde la liturgia, la celebración de los sacramentos. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Peinado Montoya, soy acólito hace más de 6 años. Me gusta ser acólito porque puedo estar más cerca con Dios, lo puedo conocer más, me puedo formar más, y lo más importante para los acólitos, lectores y coros es el año litúrgico. En el año nos ayuda a acoger la salvación de Dios a través de los sacramentos. El año litúrgico está compuesto por 5 tiempos, que es el tiempo del Adviento, el tiempo de la Navidad, el tiempo de la Cuaresma, el tiempo de la Pascua y el tiempo ordinario. Yo como acólito o monaguillo me puedo formar en el tiempo de la Cuaresma para recibir el tiempo de la Pascua. Y invito a todos, toda la comunidad,
a que investiguen más sobre el año litúrgico, cómo nos podemos preparar. E investiguen también todo lo de la Eucaristía, también cómo nos podemos preparar, cómo podemos recibir la comunión, cómo nos podemos confesar, para aprovechar más las riquezas que nos dan los sacramentos. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Bueno, como en todos los programas, hoy también les vamos a ofrecer la oportunidad a través del AFI, avanzar, fortalecer, implementar. ¿Qué vamos a hacer en esos tres aspectos para vivir mejor la celebración del misterio pascual en los sacramentos? Dejémonos dar una mano por el seminarista Sebastián Jaramillo. Los dejo con él, el Señor los bendiga, les conceda una santa semana y no olviden profundizar los numerales 1179, 1186 del Catecismo de la Iglesia Católica y crecer mejor en nuestra fe. El Señor los bendiga y los esperamos aquí en Redescubrir la próxima semana. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Bueno, mis queridísimos amigos de Redescubrir, vamos a mirar, vamos a observar el AFI para esta semana. Recordemos que el AFI es una fórmula que nos ayuda a instaurar el reino de Dios en nuestra vida y en nuestra comunidad eclesial, y se conforma de esas tres partes fundamentales: avanzar, fortalecer, implementar. Entonces yo creo que hoy avancemos por el tema pues que hemos estado mirando, por la estructura misma del programa. Me gustaría que avanzáramos en el conocimiento de nuestra doctrina. Es muy poco lo que de pronto conocemos nosotros sobre nuestra doctrina, y la doctrina es parte fundamental para poder entender todos los signos, todas las simbologías que puede tener nuestra celebración litúrgica, la celebración pascual. La celebración pascual no solamente la vivimos en la Pascua, la celebración pascual es una celebración de toda la Eucaristía. Toda Eucaristía es una celebración pascual. Entonces, conocer la doctrina, avanzar en el conocimiento de nuestra doctrina, nos va a hacer comprender un poco más sobre la simbología, sobre los ritos, sobre lo que celebramos, y podemos entender y podemos celebrar de una manera más activa y de una manera más viva nuestra Eucaristía y vivir plenamente los sacramentos. Entonces, fundamental conocer la parte sacramental, la parte doctrinal de nuestra iglesia. A eso nos invita el Catecismo de la Iglesia Católica, que aparte de todo es un libro muy importante que cada uno de nosotros debemos tener en nuestros hogares. ¿Para poder comprender, entender y saber por qué celebramos, cuándo celebramos y la manera en cómo la celebramos. Fortalecer. Entonces no podemos nosotros comprender, estudiar nuestra doctrina si no la miramos con un espíritu de fe. Entonces la invitación es a fortalecer nuestra fe para poder comprender lo que celebramos. La fe nos hace tener o nos otorga, mejor dicho, una mirada más radical, más cristiana, por así decirlo, a nuestra propia celebración, a nuestra celebración eucarística. Entonces, fortalecer nuestra fe nos hace crecer en el amor hacia eso que celebramos, que a la final todo resulta ser pues la celebración pascual del mismo Jesucristo. O sea, celebramos al mismo Cristo. Entonces, la fe nos ayuda a amar, a engrandecer, a conocer, a respetar y a participar activamente sobre lo que celebramos. Entonces, el fortalecer nuestra visión desde un punto de vista de la fe cristiana.
es fundamental también el espíritu de fe, lo mismo como lo dice el Concilio Vaticano II. La fe es una entrega personal libre y consciente a Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Esa entrega, esa libertad para yo donarme a Dios hace que yo ame, hace que yo busque y hace que yo comprenda lo mismo que el Señor nos ha enseñado y lo mismo que el Señor nos ha dejado como prenda de su amor, su Eucaristía, su cuerpo y su sangre. O sea, en resumidas cuentas, conocer también la doctrina. Entonces, el fortalecimiento de la visión de la fe o con espíritu de fe nos ayuda a comprender esa doctrina de la cual vamos a ir avanzando. Implementar, ya habiendo conocido nuestra doctrina, avanzado en el conocimiento de nuestra doctrina y fortaleciendo nuestro espíritu de fe para poder comprender y amar esa doctrina que el Señor nos ha enseñado, que se resume en el amor a Jesucristo, pues vamos a implementar también nuestro deseo de participación viva y eficaz en las celebraciones eucarísticas, en las asambleas. Obviamente, cuando podamos otra vez reunirnos como familia de Dios, como hijos de Dios, como comunidad de Dios. Nosotros somos el pueblo santo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, y cuando nos reunimos precisamente como lo que somos: pueblo santo, pueblo escogido, familia de Dios, hijos de Dios. Empezar a fomentar ese deseo, a implementar ese deseo de querer participar, de conocer nuestra doctrina, hace que nos configuremos, hace que nos adentremos en el misterio mismo de la persona de Cristo. Recordemos lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan: mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él, habitaremos en Él. Entonces, que nuestro amor, que nuestro deseo de la participación eucarística se convierta en eso, en un lugar donde nosotros fomentemos esa morada de Dios, que nosotros preparemos esa morada de Dios para que Dios pueda venir y habitar en nosotros. Fundamental todo esto, ¿para qué? Para poder vivir de una manera íntegra, para poder vivir de una manera consciente la celebración del misterio pascual de Jesucristo, que, como les decía, es la prenda de amor, es el regalo extremo de Dios para con nosotros, sus hijos. Entonces, recordemos que tanto fue el amor que Dios le tiene al mundo, que nos entregó a su Hijo único, y su Hijo único nos ha dejado esa prenda de amor, ese gran regalo que es su Eucaristía. Entonces, preocupémonos un poquito por conocerla, preocupémonos un poquito por aumentar nuestra fe y por participar activamente de estas celebraciones eucarísticas, que no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios en la vida comunitaria, pero también en la vida personal.